Buenos días, buenas tardes ya, ¿verdad? Hoy, en el día de hoy, ustedes saben que en la clase pasada nosotros estuvimos hablando sobre las leyes de Newton. Hablando así a grandes rasgos, ¿verdad? No de una manera tan profunda, ¿verdad? Hoy vamos a seguir con lo que estábamos hablando ese día. Vamos a tratar un poco con lo que es la presentación anterior. Y hoy vamos a hablar un poco de la primera y la segunda ley de Newton. Okay. Nosotros estamos hablando de masa, ¿verdad? De masa o peso. Voy a ampliar un poco. Voy a ampliar aquí para monitorear a ver quiénes entran y quiénes. Ok. Bueno, nosotros estamos hablando de las leyes de Newton, ¿verdad? Y la primera y la segunda ley de Newton hicieron algunos problemas con la segunda ley de Newton, que es un poco más, podríamos decir que un menos extensa, ¿verdad? Pero la primera ley de Newton o ley de la inercia, ¿verdad? Que en términos sencillos puede o se expresa que cuando ninguna fuerza actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es cero. O sea, si no hay una fuerza que actúe sobre un objeto, la aceleración será cero. Y todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto, la sumatoria de todas ellas es igual a cero. Por esa razón, por ejemplo, si también en otras palabras sería si en ausencia de fuerzas externas, un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continúa en reposo. O sea que si el objeto está en reposo, él seguirá en reposo. Si él está en movimiento, él va a seguir en movimiento porque, porque hay ausencia de fuerzas externas que impidan el movimiento o que inicien el movimiento. Por esa razón se dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces, no hay nada que actúe para que cambie el movimiento del objeto. O sea, esa fuerza externa no se está dando. Entonces, de acuerdo a esa primera ley, se concluye que un cuerpo aislado que no interactúa con su medio está en reposo en movimiento a velocidad constante. También, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo ahorita. La segunda ley de Newton entonces hablaba de que cuando una fuerza resultante actúa sobre un cuerpo, este adquiere una aceleración en el sentido de la fuerza aplicada, ¿verdad? Y su valor es igual en magnitud a la fuerza dividida por la masa del cuerpo. Por esa razón, ¿verdad? Es F, la fuerza igual a masa por aceleración. En ese caso, es un poco más fácil obtener alguna de las variables que estamos trabajando allí. Por eso trabajamos esta actividad junto con la de masa y peso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nosotros, aquí les voy a presentar algo, otro. Aquí. Un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Okay. Un ejemplo pequeño. Dice, aumentarle más, ahí. El peso de una caja es de 400 newton. Dice la figura, 400 newton. Si un hombre le ejerce una fuerza de 200 newton, ¿verdad? La caja pesa, acuérdense que nosotros hablamos de peso, de masa, ¿verdad? Que no es lo mismo peso que masa. Por eso era importante que se distingan esos dos términos, ¿verdad? Ejerce una fuerza de 200 newton con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados. 30 grados. Determine las fuerzas que actúan sobre la caja. Fuerzas que actúan sobre la caja. Si se desplaza a velocidad constante. La fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es la fuerza
que actúa, ¿verdad?, sobre el cuerpo de manera opuesta al peso, ¿verdad? El peso va para abajo, la fuerza normal, entonces actúa así de esa forma, para arriba, así. El peso para abajo, la fuerza normal para arriba. Entonces, vamos a verificar por si acaso alguien está entrando. Bueno, no. Bueno, entonces, las fuerzas que actúan, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Si la caja se mueve a velocidad constante. Entonces tenemos algunos datos allí, ¿verdad? Tenemos el dibujo, ¿verdad? El dibujito, que es importante. Si no está el dibujito, nosotros tenemos que hacer la representación gráfica de ese diagrama. Entonces debemos hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es un diagrama en donde se representan todas las fuerzas que actúan en ese instante o en ese momento. El peso va hacia abajo, ¿verdad? Él va perpendicular siempre hacia abajo. La normal, fuerza normal va hacia arriba, siempre perpendicular, ¿verdad? La fuerza que va angulada con un ángulo de 200 newton, con un módulo de 200 newton, un ángulo de 30 grados, ¿verdad? Y la fuerza, ¿verdad? La fuerza de fricción, que es la que va opuesta al movimiento. Entonces, siempre que nosotros vamos a trabajar con esto, es importante que nosotros recordemos un poco lo que es la tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton dice que siempre que nosotros aplicamos una fuerza, va a haber una fuerza opuesta al movimiento, ¿verdad? Con su misma magnitud, que se va a oponer al movimiento. Esa fuerza opuesta es la fuerza de fricción. Entonces, por esa situación, nosotros podemos afirmar que si nosotros deslizamos un objeto sobre una mesa, ¿verdad?, rústica, la mesa, ¿verdad?, o el objeto va a tener más, podríamos decir que dificultades para moverse, mientras que en una mesa lisa el objeto va a moverse sin dificultad porque no hay fricción. Entonces la fricción es siempre la fuerza opuesta al movimiento. Si la fuerza va hacia la derecha, la fricción va hacia la izquierda, ¿verdad? Si la fuerza va hacia la izquierda, ¿verdad?, la fuerza de fricción va hacia la derecha, todo depende del movimiento. Entonces siempre es la fuerza opuesta. Entonces este es un ejemplo general de todo eso para que nosotros tengamos un poco claro, ¿verdad?, el contexto de eso. Entonces es importante que sepamos que siempre van a actuar esas fuerzas sobre el cuerpo. Entonces, a la hora de representar en el diagrama de cuerpo libre, es importante saber que el peso va hacia abajo, la normal hacia arriba, la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Entonces, como la fuerza está angulada, tiene 30 grados, nosotros debemos resolver algo allí, que más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque siempre el movimiento, cuando la presencia de fuerzas, como es un plano inclinado, un plano horizontal, tendremos la representación, un diagrama de cuerpo libre, se nos hace más fácil representarlo en un plano, ¿verdad? Y en el plano tenemos elementos en Y y en X, por eso se trabaja, ¿verdad?, con componentes. Si la fuerza tuviera de manera horizontal, es más sencillo, pero como está angulado es un poquito más diferente. Entonces, la ley nos dice que siempre la sumatoria de la fuerza es igual a 0. Todas las sumatorias de la fuerza. Entonces, las fuerzas en Y, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Siguiendo la figura, sería la fuerza normal que va hacia arriba, el peso que va hacia abajo y una fuerza, ¿verdad? La fuerza que tiene componente en Y. La fuerza que tiene ángulo 30 tiene una componente en Y y una componente en X. Entonces, la fuerza normal que va hacia arriba, en Y, la fuerza en Y, ¿verdad?, menos el peso, porque como el peso va hacia abajo, él va opuesto al movimiento de la fuerza normal, por eso es negativo. O sea, sería la fuerza normal menos el peso más la fuerza en Y.
igual 0. Esas son las fuerzas que actúan en Y. Entonces, como yo tengo ciertos datos, a mí me dicen que la fuerza, la caja pesa 400 newton. El hombre ejerce una fuerza de 200 newton. 200 newton. Entonces, yo reemplazo la F, la fuerza, y como yo tengo el grado, el ángulo, que son 30 grados, yo digo F seno de 30 menos 400 newton. Los 400 newton son los 400 newton del peso. Por esa razón, ya nosotros tenemos un camino más abierto a la hora de sacar la fuerza normal, porque es la única fuerza que nos queda al resolver eso. 200 por seno de 30, ¿verdad? Entonces, al despejar la fuerza normal, yo tengo que la fuerza normal es igual a 400 newton menos el 200 seno de 30. Entonces, 200 seno de 30 es 0.5, por eso sería 200 por 0.5 es 100. Entonces, sería 400 newton menos 100 newton, eso es igual a 300 newton. La fuerza normal que actúa sobre ese cuerpo es de 300 newton. Hasta ahí estamos bien. Fuerza normal igual a 300 newton. Los datos que hemos sacado allí han sido de manera sencilla, porque tenemos el dato del ángulo, tenemos el dato de la fuerza que se aplica y tenemos el dato del peso. Ahora, nosotros tenemos que sacar las componentes en X, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en X ahí, en el eje X? A ver, cualquiera que responda allí. Viendo el diagrama, nosotros tenemos el diagrama allí. Ustedes han trabajado con un plano cartesiano, ¿verdad? Como podemos observar, la fuerza normal es la que está en Y, el peso, y tenemos una componente de la fuerza en Y y tenemos una componente en X. La fuerza de fricción actúa hacia allá, ¿verdad? Esa fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Entonces, nosotros, ¿qué fuerzas actúan en X entonces? Actúa la fuerza de fricción y una componente de la fuerza aplicada. Por eso es la sumatoria de las fuerzas en X es la fricción, que siempre es opuesta al movimiento, más la componente en X, y eso es igual a 0. Quiere decir que la fuerza de fricción es igual a la fuerza de la componente en X, pero como nosotros ya tenemos el módulo de la fuerza, el ángulo de la fuerza sería 200 por coseno, en este caso de 30. ¿Por qué coseno de 30? Al momento de nosotros utilizar esto acá, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar o trabajar con lo que es las componentes trigonométricas de un vector. Nosotros tenemos ahí F. Tenemos la longitud del vector de la parte de abajo es F de X, porque es la componente en X, y F de Y es la que va para arriba. Cuando nosotros vamos a sacar eso, ¿verdad? Como el ángulo vale 30, nosotros tenemos que despejar en función del ángulo. F de X sería F, ¿verdad? Coseno de 30, y F de Y sería F seno de 30. Por eso es que nosotros tenemos F de seno de 30 y F coseno de 30. Eso es sacando, ¿verdad? Las funciones trigonométricas fundamentales de ese ángulo, ¿verdad? Entonces, la fuerza de fricción equivale a 137,2 newton, ¿verdad? Entonces, ese es el valor. Aquí está, ¿ve? La componente en X, acá abajo, la componente en Y, que está acá arriba, para que la vean. Entonces, al momento de sacar la componente, porque yo no sé cuánto es el valor de F de X, de la componente en X, yo tengo el valor es de la fuerza, pero como la fuerza está angulada, yo tengo que sacar no va a ser el valor de 200 newton, ella es 200 newton, ¿verdad? Por el coseno o el seno del ángulo, dependiendo de la componente que yo estoy sacando en ese momento. Por eso es importante, ¿verdad? Yo les voy a hacer llegar este ejemplo para que lo tengan.
Y una observación muy importante, las sumatorias de las fuerzas se igualan a cero debido a la primera ley de Newton. Si un cuerpo está en reposo, se mueve en línea recta y a velocidad constante, entonces la fuerza, las sumatorias de la fuerza es igual a cero. Por eso siempre al inicio, ¿verdad? Nosotros leemos, dice, con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados, determina las fuerzas que actúan sobre la caja si se desplaza a velocidad constante. Desde que nos dicen velocidad constante, quiere decir que las sumatorias de las fuerzas son igual a cero. Y ese es un punto muy importante porque se nos puede hacer más fácil el cálculo, ¿verdad? Entonces, ustedes también en el módulo tienen una serie de ejemplos, ¿verdad? Tienen una serie de ejemplos para que vayan trabajando ahí. Nosotros, ¿verdad? Estamos viendo la segunda ley de Newton, vimos el concepto de masa y peso, fuerzas y acciones. Después de esto viene trabajo y energía, segunda ley de Newton, ¿verdad? Aquí también tengo el módulo, aquí está. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Todos los ejemplos están basados en eso. Entonces yo les voy a hacer llegar el ejemplo este que les acabo de explicar. Aquí hay un ejemplo que, bueno, poco tenue, ¿verdad? Y lo que debemos conocer de la fuerza de fricción por cualquier cosa si no tenemos o sea, la fuerza de fricción depende del coeficiente de fricción y de la normal. Si nosotros tenemos la normal y no tenemos la fricción, podemos sacar la fricción. Lo que nos dice la tercera ley de Newton, en palabras, dice que a cada fuerza de acción se opone una fuerza, siempre una fuerza de reacción. Es decir, cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre un cuerpo, sobre otro cuerpo, el segundo ejerce sobre el primero otra fuerza igual en magnitud y sentido contrario. Entonces, nosotros aplicamos una fuerza, hay un objeto que, ¿verdad?, aplica una fuerza contraria a la que nosotros estamos aplicando en ese momento. Entonces, eso es lo que se denomina tercera ley de Newton, ¿verdad? Entonces, un poco de eso. Después viene, nosotros vamos a trabajar con trabajo y energía. Entonces, es importante que acá siempre, ¿verdad?, tengamos un claro panorama sobre lo que estamos trabajando, ¿verdad? Es importante también que a la hora de hacer los diagramas siempre tengan en cuenta lo de la fuerza normal, el peso siempre va hacia abajo, la fuerza de fricción siempre se opone a la fuerza que se le aplica, ¿verdad? También cuando nosotros estamos trabajando, debemos leer, ¿verdad? Siempre lo que dice el enunciado, claramente el enunciado del problema. Nos hablan de velocidad constante, las sumatorias de la fuerza es igual a cero. Cuando nos habla de aceleración, ya entonces las sumatorias de la fuerza es igual a una aceleración, porque es un sistema acelerado, que ya tiene otro, es un poco más complicado y más complejo. Cuando nosotros trabajamos en sí con la segunda ley de Newton, también sencillo porque hay presencia de aceleración, actúa la fuerza, actúa la masa, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos como ahorita, decimos que el problema en el que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Dice, el peso de una caja es de 400 newton. Si un hombre ejerce una fuerza de 200 newton, por ejemplo, ¿cuál es la aceleración de la caja? ¿Verdad? Como nosotros tenemos el peso, la segunda ley de Newton nos dice que es fuerza igual a masa por aceleración. Nosotros tenemos el peso, tenemos la fuerza y necesitamos la aceleración. Debemos obtener la masa a partir del peso para entonces aplicar la segunda ley de Newton, ¿verdad? Por esa razón, entonces, es importante que nosotros vayamos viendo, ¿verdad? Muchos hicieron los problemas de la segunda ley de Newton. Bien, los problemas de masa, perfecto. La tercera parte de los problemas que decía que
que el peso de ustedes, ¿verdad? En kilogramos, lo que pesaban, ustedes lo convirtieran en, en Newton, ¿verdad? En su peso. Y que aparte de eso, llevaran a la situación hipotética de que si usted estuviera en otro planeta con una gravedad diferente, ¿cuánto pesaría en ese planeta, verdad? Muchos hicieron ese problema porque yo decía, hagan 3 de los 4. Muchos hicieron los 4. Muchos hicieron el último problema que pensé que no lo iban a hacer y lo hicieron y se dieron cuenta de que las cosas cambian, ¿verdad? No sé si alguno pensó que no iba a cambiar el peso en una situación hipotética, por ejemplo, en la Luna y en la Tierra. No sé si a alguien le pasó. Y si vieron la diferencia de Newton es bastante grande, ¿verdad? Así que son cosas que hay que analizar, ¿verdad? Porque eh, son de manera generalizada, ¿verdad? Al estar viendo otro panorama completamente diferente,